Diversas circunstancias por las cuales indica la FMI que la economía mundial no va a seguir el curso de los últimos del 2000 al 2019. Una de ellas es la disminución del crecimiento del PIB mundial. Tenemos también un evento en China que no alcanzó las expectativas de crecimiento interanuales, un crecimiento de las exportaciones netas que solo pudo compensar en parte la desaceleración pronunciada del consumo, un mercado inmobiliario inestable también en China. También tenemos en la India, vemos que sufrió una desaceleración industrial inesperada. Se esperaba una desaceleración pero más moderada. En la zona euro siguen sufriendo por la inestabilidad de las exportaciones, de los bienes y de la manufactura. Aunado a eso, el tema de las sanciones al gas ruso, que está haciendo un poco más cara la obtención de gas, y por ende están cerrando algunas industrias del sector manufacturero. Por su parte, Estados Unidos presentó un incremento de los niveles de consumo en su tercer trimestre. Suponemos debido a eso también por la fuerte llegada de inmigrantes y el hecho de la victoria de Donald Trump. Se observa que los precios de los bienes subyacentes han descendido hasta alcanzar sus niveles de tendencia o incluso por debajo de esta, pero la inflación de los precios en los servicios sigue estando por encima de la observada antes de pandemia, esto principalmente en Estados Unidos y la zona euro. Los bancos centrales en economías emergentes y en desarrollo de la zona euro y de América Latina están avanzando con más cautela, observando detenidamente el mercado laboral y también observando fluctuaciones en el mercado cambiario. En el sector financiero, en países con economías más avanzadas, el mercado ha repuntado ante las perspectivas de que en Estados Unidos se adopten políticas más favorables para las empresas. Esto con la llegada de Donald Trump, como mencionamos anteriormente. También se espera que aumenten medidas arancelarias, se esperaba, según el informe, y también por un incremento en las tasas de interés. También hay incertidumbre en torno a las políticas económicas, como sucedió en Asia y en Europa. Las bases que toma en cuenta la FMI o el FMI para estimar crecimiento sostenido parten desde las expectativas de crecimiento en diferentes países y regiones, considerando en los mismos factores como la inversión, consumo y productividad. También toma en cuenta las políticas fiscales y monetarias, ya que una política fiscal expansiva de la mano con una política monetaria moderada, dependiendo de si son economías avanzadas o economías desarrolladas y emergentes, pueden repuntar o pueden tender hacia un crecimiento económico sostenido. El riesgo de proteccionismo también juega un papel importante. Las condiciones del mercado laboral, obviamente si hay más empleo o hay empleos más frescos, la inflación y la estabilidad financiera de las regiones, como mencionamos anteriormente en la pregunta 1, y factores externos como guerras, también efectos naturales y demás. Economías avanzadas como Estados Unidos y la zona euro, encontramos por ejemplo en Estados Unidos que la demanda subyacente sigue siendo sólida gracias a efectos de la riqueza y una orientación menos restrictiva a las políticas monetarias y condiciones financieras muy favorables. Se prevé un crecimiento del 2,7% en 2025, que esto supera en 0,5 puntos a las estimaciones de octubre de 2024, da cuenta de una solidez de los mercados laborales y una aceleración de la inversión. En otras economías avanzadas, por ejemplo la zona euro, se espera un repunte del crecimiento, pero a un ritmo más gradual que el previsto en octubre gracias a tensiones geopolíticas. Por otro lado, se tienen dos vertientes que están haciendo como contrapeso. Una de ellas es el aumento de los ingresos reales, que respalda realmente la recuperación cíclica del consumo, y por el otro lado, contrarrestando este aumento de los ingresos reales, tenemos que es
que la incertidumbre política siga frenando o mantenga moderada la inversión. En las prioridades de las actividades económicas o de las políticas económicas, tenemos que es importante el control del riesgo a corto plazo, la reconstrucción de los márgenes de maniobra de las empresas, mejorar las perspectivas al mediano plazo, el crecimiento al mediano plazo. La política monetaria principalmente debe garantizar el retorno de la estabilidad de los precios y apoyar aún así la actividad y el empleo. En economías menos desarrolladas se deben tomar medidas por parte de las políticas monetarias más restrictivas y fiscales también más restrictivas hasta tener hechos o información concreta de que los niveles de inflación subyacente están volviendo a lo esperado. Las políticas fiscales deben guiar lo que vendría siendo la deuda pública hacia sectores más sostenibles o sectores más moderados para que los gobiernos tengan facilidad de movilidad y toma de decisiones. Países desarrollados, mantener una flexibilidad en los ajustes de la política monetaria es recomendable porque esto hace un poco más flexible el sistema cambiario, pero para países emergentes donde presenten altas deudas en moneda extranjera, no es recomendable que los ajustes o las intervenciones cambiarias sean de parte de la política monetaria sean sostenidos. Deberían realizarse gradualmente y siempre y cuando sean respaldados por un fondo o por unas reservas bien establecidas y capaces para mantener el ritmo de estas intervenciones bancarias, para así mantener estos sistemas bancarios, valga la redundancia, flexibles o sin tanta volatilidad. En materia política encontramos también lo que vendrían siendo las relaciones multilaterales o bilaterales, también podría ser el caso, donde esas interacciones comerciales entre naciones sean coherentes y así poder mantener un crecimiento óptimo, un crecimiento sostenido para afrontar retos mundiales. Esto con respecto a las condiciones implantadas por la OMC y también por acuerdos bilaterales entre naciones que fomentan este tipo de intercambios para así hacer frente a las condiciones mundiales, a la inflación mundial y a la subida de precios post la pandemia. Mencionamos anteriormente, la política monetaria debe garantizar el retorno de la estabilidad de precios y a la vez apoyar la estabilidad y el empleo. En las economías con presiones inflacionarias más fuertes, deben seguir una orientación restrictiva hasta que tengan pruebas concretas de que la inflación subyacente está retornando de manera sostenible al nivel fijado como meta, previsto dentro de cada nación o por la FMI. También podríamos encontrar que en economías donde la actividad está enfriándose con rapidez y la inflación está retornando de forma duradera a la meta, podrían orientarse a una política monetaria menos restrictiva. Toda la política monetaria afectaría las perspectivas por este lado y también indirectamente por el lado del sistema cambiario, como mencionamos anteriormente.